Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Leer la Escritura, hermanos, no es tan sencillo. Máxime cuando sabemos pues que está llena de metáforas, de imágenes, de tal manera que pues para eso hay gente que se especializa en Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque luego estudian por ahí ciencias que les ayudan a entender contextos, culturas, tradiciones, la hermenéutica, etcétera, ¿no? La traducción de textos, situarlas en las culturas, pues, en las tradiciones, que si la tradición yavista, que si la tradición sacerdotal, que si la eloísta, que si cada uno tiene su tinte, su toque, que si cada uno habla de una forma, otro de otra. Sin embargo, eso no le quita, pues, credibilidad y acierto para la vida, ¿no? Ciertamente, pues, eran modos, ¿no?, en el que se escribían, pues, ahora sí que, digámoslo, como en hojas, ¿verdad? Luego se guardaban, pasaba el tiempo, algunas se perdieron, algunas se conservaron, unas se descubrieron, etcétera, ¿no? Trabajo de la Iglesia fue hacer la recopilación de todos esos escritos en papiros para luego empezarle a dar forma, ¿no? Para darle secuencia, un poco de hilación a todos esos escritos. Obviamente, decíamos, pues, algunos se perdieron en el tiempo. Y bueno, lo que hasta hoy conocemos es el canon que la Iglesia nos ha enseñado, porque ha sido la recopilación donde pues los grandes estudiosos han formulado, y bueno, ahí está, ¿no?, la palabra de Dios que tú y yo conocemos. Sin embargo, pues hay que tener un poquito de, sobre todo, disposición, de actitud. Y también, ¿no?, cuando uno quiere ahondar más en el estudio bíblico, pues tendrá que ahondar en otras ciencias que le ayuden a entender, pues, contextos, situaciones, tradiciones, culturas, etcétera, ¿no? Incluso el pensamiento del autor sagrado, ¿no?, para contextualizarlo y saber el por qué nos está hablando de esa manera. Porque quererlo entender, obviamente, con estructuras actuales, pues es lo complicado, ¿no? Es lo complicado. La capacidad nuestra será, pues, adentrarnos en el texto y entre sacar lo más valioso, lo más importante, sobre todo que es el mensaje, que luego aplicamos a nuestra vida. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque tal vez luego, con una actitud, no de olvido, de descuido, de enfado, puede uno hasta hacer sus propias interpretaciones y luego enseñarlas a los demás. Y eso pues no es correcto, ¿no? Hay que entender muy bien lo que la Escritura nos está enseñando, ¿no? Entonces, leer, por ejemplo, el Antiguo Testamento, pues, es un poco complicado, ¿verdad? Porque habría que entender los profetas, los reyes, el libro del Génesis, el Pentateuco, etcétera, ¿no? Que todo lleva una secuencia, un orden, obviamente, puesto que así está establecido en la Escritura, ¿verdad? Pero a veces es tan complicado, ¿no? Por las palabras, los modos, el
contexto, etc. Creo que lo más sencillo para un fiel cristiano pues son los santos evangelios, ¿no? Porque ya son más asequibles, más entendibles, más pedagógicos, más didácticos. Y aún así hay quienes nos resistimos pues a querer entender o a buscar entender más bien con claridad, que de suyo ya nos habla con mucha claridad el Evangelio. ¿Cómo aplicarlo a nuestra vida? Bueno, si complicado resulta el Antiguo Testamento, pues no así el Nuevo, ¿no? Porque son los dichos, las palabras, el mensaje, la persona misma de Cristo Jesús. No es tan complicado. Lo complicado es asimilarlo y aplicarlo a la vida, quererlo aplicar a la vida. Por eso refiere Cristo Jesús en el Evangelio: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino darles plenitud. O sea, el mensaje que trae Cristo Jesús no es de ninguna manera pues destruir lo que ya se había dicho, lo que ya se había dado, lo que la cultura judía o sus tradiciones pues hasta entonces habían entendido. Él es judío, no puede ir en contra de la misma ley y las mismas tradiciones. No ha venido a destruir, a abolir o a decir que esto no sirve, sino más bien da este paso que nos ayuda a superar lo que hasta entonces se había escrito. O sea, Él viene a darle claridad, nos viene a ayudar a que entendamos su palabra y que obviamente sin suprimir los preceptos pues nos ayuda a superarlos. Recordarán pues que Él mismo decía, ¿no? Han oído que se dijo, pero yo les digo. Eso de pero yo les digo ya habla de un mayor entendimiento, de una mayor comprensión, y es lo que hemos de hacer en la vida. Por eso en la Escritura, al menos lo que leemos en la Santa Eucaristía, pues es siempre el Evangelio, que es la palabra que Cristo nos refiere de manera directa a través de los apóstoles, pero que es como más entendible, como que tiene mayor claridad para la vida. Pues trabajo nuestro será tomar la idea y aplicarla a la vida. Creo que no es tan complicado, ¿verdad? Cuando no tenemos actitud y disposición para celebrar, pues todo se nos va en distracciones, todo. Termina uno diciendo, es que ni el Evangelio oí, es más, ni la entendí. Cuando uno busca realmente la palabra y aplicarla a la vida, hermanos, es buscar de entre las líneas que nos dirige el Evangelio una palabra. Creo que no es tan complicado, una sola palabra, y con ella me quedo, porque es la palabra que Dios está refiriendo a mi vida, esta que me ha llamado la atención, tal vez porque no la entiendo, porque no la comprendo, tal vez porque me ha llamado la atención, porque he puesto, ¿verdad?, mi mente, ¿no?, así directa sobre esa palabra. Pues quédate con esa palabra, porque es la palabra que Dios está dirigiendo a tu vida y quiere que luego la conviertas en un compromiso. Porque luego el todo puede ser que se vuelva nada, ¿verdad? Es poner la atención máxima cuando se está hablando del Santo Evangelio, sin menospreciar, claro está, lo que la primera lectura o el Salmo refieren, pero todo tiene una hilación, una continuidad, y es el Evangelio el que de algún modo nos habla con claridad a la vida. Es una palabra que nos llevemos al pensamiento. Creo que nos puede ayudar mucho para aplicarlo a la vida y cambiar, ¿verdad? Entonces Jesús creo que nos habla con mucho acierto. No crean que he venido pues a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Es decir, he venido para que tengan mayor claridad
en la comprensión, en el conocimiento. Y sepan pues que lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, creo que para un fiel creyente, poco está habituado a la lectura bíblica, pues que tome los evangelios y comience por ahí, ¿no? Obviamente la escritura lleva un orden, pero pues no importa, dice un principio matemático, ¿no? No importa el orden de los factores, ¿es así? Sí, ¿verdad? Si es el mismo resultado, ¿no? Entonces, ¿qué importa si comienzas por los evangelios y luego vienes al Nuevo Testamento? Al final, pues es la Santa Escritura y creo que todo ello te dará claridad, ¿no? Porque el nuevo Evangelio, el Nuevo Testamento, Cristo Jesús siempre referirá al Antiguo Testamento, ¿no? Y así es, así es. Por tanto, mis hermanos, pues ojalá tengamos el deseo, las ganas, ¿no?, de leer a profundidad la Escritura, aun cuando no entendásemos muchas cosas, pero qué importa, ¿no? Ya al paso de los días, según nos vayamos habituando pues vamos a descubrir tantas cosas buenas, verdaderas, bellas, que Cristo nos dirige, ¿no? Se requerirá, yo pienso que un año para que todos los días, habiendo tomado alguna perícopa, algún párrafo, algún capítulo, algún versículo, pues le hayas dado así toda la vuelta a la Santa Escritura, ¿verdad? Y bueno, si acaso hubiese algún interés por ahondar mayormente en ella, pues hay que buscar algún curso, algún diplomado, algo que nos pueda ayudar pues a tener, si no todo el conocimiento, porque es imposible, pero mayor claridad en él, ¿verdad? Bueno, pues Jesús nos dice con acierto que hay que saber entender para luego aplicar, ¿no? Y Él no nos engaña, Él es la verdad absoluta y todo lo que nos habla y nos dice es la verdad. Por tanto, hay que creer en Él, hay que creer en Él, no hacer nuestras propias interpretaciones como muchos hacen, porque quebrantar un precepto, aunque fuese el más pequeño, y enseñar esto a los demás, pues es como estar destinado pues a la condenación, ¿no? Entonces hay que enseñar a los más cercanos, pero pues hay que tener un mínimo de conocimiento para que no erremos y no vayamos a enseñar cosas falsas, erróneas o equívocas, opiniones o ideas que uno tiene, sino más bien lo que refieren los estudiosos y lo que el mismo Señor Jesús nos ha dicho. Que así sea.